Buenos días, guerreros. La paz del Señor esté con todos ustedes. Nos encontramos hoy, 4 de agosto, para compartir nuestros 5 minutos con el Evangelio. Hoy, día en que celebramos a San Juan María Vianney, más conocido también como el Santo Cura de Ars. Este es un modelo de pastor de almas, entregado, del lleno del anuncio a la palabra de Dios, al ministerio y la reconciliación, a la penitencia y a la oración. En ciertas horas se percibía que su rostro, un amor que lo transformaba, aquel fuego procedía de la Eucaristía, perdón, que celebraba fervorosamente y adoraba con toda su fe. Murió el 4 de agosto de 1859 y fue canonizado en 1925. Recordemos que Santo Cura de Ars es el patrono de todos nuestros sacerdotes, tan conocido por sus homilías, por sus eucaristías y por sus confesiones. Hoy celebramos a San Juan María Vianney. Y nuestro evangelio de hoy se consigna en San Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 23. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: perdón, guerreros, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: no lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un hermoso evangelio nos regala hoy nuestra iglesia, y de acuerdo a este gran día que celebramos al Santo Cura de Ars, yo creo que en este evangelio podemos mostrar esos, como esos grandes objetivos para lo que está hecho un sacerdote, un consagrado de Dios. Primero vemos esa, ese Espíritu Santo cómo obra en Simón Pedro, ¿verdad? En este gran discípulo. Cómo a Jesús al preguntarle: bueno, ¿y ustedes quién dice que dicen que quién soy yo? Y Simón Pedro, movido, porque eso no lo hace sino alguien movido por el Espíritu Santo, le dice: tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Y Jesús se lo dice: bien por ti, porque esto no te lo ha revelado los hombres, esto te lo ha revelado Dios por medio del Espíritu Santo. Es por eso que Simón Pedro, con todos sus errores, aquí podemos ver muchas partes en este evangelio. Pedro con todos sus errores, porque tenía errores. Vemos cómo Pedro fue, tuvo un papel tan importante en esa pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Vemos cómo Pedro lo negó tanto, ¿no? Y con errores que él tenía, porque no era la persona más perfecta. Mas sin embargo Jesús le entregó a él las llaves de la iglesia. Mas sin embargo Jesús lo nombró a él como ese primer pastor, como ese primer vicario aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces le dice Jesús a Pedro: aquí tienes la llave de mi iglesia, de nuestra iglesia. Aquí es donde vemos desde qué año fue fundada nuestra iglesia, y fue fundada desde el año 33. Nuestra iglesia no fue fundada por Pepito Pérez, nuestra iglesia no fue fundada por X persona, por Y persona, sino por Pedro.
En nuestra historia, nuestra iglesia no hay ningún otro nombre. Nuestra iglesia no fue fundada en el año 900, no fue fundada en el año 1800, no fue fundada en el año 1200, no fue fundada en el año 1100. Nuestra iglesia fue fundada en el año 33, cuando estaba un Cristo vivo y sobre un hombre que es Pedro. Y le dice, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces tenemos primero un primer pastor, un primer vicario que fue Pedro, ¿verdad? Y que le dijo, eres Pedro y sobre esta piedra quedará edificada mi iglesia. Y aún así le dice a Pedro, lo que aten en la tierra, quiere decirlo a un sacerdote. El sacerdote siempre va a ser pastor de la iglesia de Cristo. Y el sacerdote siempre va a atar o a desatar en la tierra nuestros pecados. Pero ese sacerdote es Jesús por medio de un sacerdote, ¿verdad? Entonces a esto se refiere, y esto es lo que nosotros como cristianos católicos debemos responder cuando nos dicen, pero ustedes ¿por qué se confiesan? Claro, ¿no ve que Jesús se lo dijo a Pedro en el momento en que le estaba entregando las llaves de la iglesia? Jesús le decía, ojo, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Quiere decir que lo que perdones acá quedará, lo que no perdones en la tierra. ¿Y cuando no se perdona? Porque nosotros no acudimos a un sacramento de la confesión, no quedará perdonado en el cielo. Y que lo que desates en la tierra, ¿cuándo se desata en la tierra? El momento en que un sacerdote nos da la absolución de nuestros pecados, quedará desatado en el cielo. Y aún así, vemos cómo este evangelio nos habla de nuestra Santa Iglesia Católica, ¿verdad? Y a lo último Pedro le dice, lleno de amor, porque lo hace movido por el amor, porque Jesús amaba a su maestro, amaba al Mesías. Lleno de amor le dice, por favor, Dios, no permita que pase lo que va a pasar, lo que Jesús nos acaba de decir, que va a morir y que al tercer día resucitará. Y Jesús lo reprende y le dice, aléjate de mí, Satanás, porque en ese momento no eran las palabras de Dios, del Espíritu Santo en Pedro, las que estaban en ese momento hablando. Eran las palabras de alguien que quería ir en contra de la voluntad del Padre. Entonces, Jesús nos enseña eso en este Evangelio hoy de San Mateo, a que amemos nuestra iglesia, a que Jesús dejó que nuestra iglesia estuviera por medio de nuestro primer pastor Pedro, y que el infierno no va a prevalecer sobre ella y que el mal no va a prevalecer sobre ella. Hoy, jueves sacerdotal, día en que celebramos a San Juan María Vianney y al Santo Cura de Ars, vamos a orar por nuestro sacerdote, el sacerdote de nuestra comunidad, ese sacerdote que ata y desata en la tierra, que tiene el poder de atar y desatar en la tierra, para que nosotros podamos estar desatados allá en el cielo el momento en que estemos ante la presencia de Dios. Entonces vamos a pedir por todos nuestros sacerdotes. Hoy vamos a dejar a un lado nuestras peticiones, vamos a dejar a un lado nuestras necesidades y vamos a orar por absolutamente cada uno de los sacerdotes a quien nosotros conocemos, los que no conocemos, por aquellos que están sufriendo en este ministerio, por aquellos que tienen duda, por aquellos que por sus pensamientos corren intenciones de dejar esta vocación. Vamos a orar por cada uno de ellos, por los sacerdotes que están enfermos, por los sacerdotes que están en soledad. Hoy va a ser un jueves dedicado, como todos los jueves, completamente a ellos, pero que sea real, que sea cierto. Un jueves para orar por cada uno de nuestros sacerdotes, iniciando por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Muchísimas gracias, guerreros, por acompañarnos en estos 5 minutos con el Evangelio. La paz del Señor esté con todos ustedes. Nos despedimos diciendo, Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, no permitas que durante este día ofendamos a tu divino Hijo, y para ello danos tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guerreros, fortaleza de Dios, bendecido día para todos.